Saludo a todas y todas en este 41º testimonio a título personal sobre la pandemia del coronavirus. A un año de la pandemia en México, vale la pena hacer una pausa y una revisión de datos importantes. La pandemia en nuestro país, al igual que en el mundo, llegó a todos lados. De ahí su nombre. Como si en una obra de arte, el SARS-CoV-2 y sus diferentes efectos fueran los colores del cuadro en la galería mundial. El coronavirus y su impacto llenaron el lienzo al 100%. Y siguiendo con el arte de la pintura. El claroscuro es una técnica que consiste en el uso de contrastes. En un lienzo hay unos iluminados, hay otros ensombrecidos. Y exactamente así ha sido esta enfermedad emergente en nuestro país y en el mundo. Contrastes de luces y de sombras. Contrastes en todo y en todos. Claroscuros en el manejo y cumplimiento de las medidas de prevención, claroscuros en el respeto al confinamiento, en la sana distancia, en el lavado de manos y en el uso del cubrebocas, claroscuros en los tratamientos de acuerdo a la evidencia científica y a los avances, claroscuros todos con impacto en la salud individual y en la salud pública. Ahora, como en la criminología, la cronología de los hechos. El primer caso de COVID-19 se detectó en México el 27 de febrero. Se comunicó públicamente el 28 de febrero del 2020 en conferencia de prensa y hoy exactamente se cumple un año de ese testimonio. Se trataba de un mexicano que había viajado a Italia y que tenía síntomas leves. El 28 de febrero se confirmaron otros 2 casos más, un italiano de 35 años residente de la Ciudad de México y un ciudadano mexicano del estado de Hidalgo que se encontraba en el estado de Sinaloa. Los dos habían viajado recientemente a Italia. Y con ellos inició el transitar, primero de los casos de importación, después de la detección de casos circunscritos en zonas y al final la temida pero esperada transmisión local y comunitaria en todo el país. Tristemente, el primer fallecimiento se presenta el 18 de marzo. Se trató de un hombre de 41 años que estuvo internado en el INER y que estuvo hospitalizado 9 días antes de su desenlace fatal. Se sabe que la víctima padecía de diabetes y que habría asistido a un concierto de rock. En la actualidad, y con corte al 27 de febrero del 2021, con cifras oficiales, se han estimado 2.278.701 casos y se han confirmado, lamentablemente, 185.257 defunciones. Pero también hay más de 1.630.000 personas recuperadas. Se dice fácil, pero ha sido un año realmente muy difícil. En lo personal, lo decía en el primero de estos 41 testimonios, esta pandemia es la experiencia más difícil que como médico he vivido y hoy, por supuesto, lo confirmo. Pero siguiendo con la cronología. En México, a partir del 26 de marzo, se suspenden las actividades no esenciales del gobierno federal. Se exceptuaron, por supuesto, por su importancia, las relacionadas con los servicios de seguridad, de salud, de energía y de limpieza. El 30 de marzo se decreta ya la enfermedad como emergencia de salud nacional y el 21 de abril de 2020 se da por iniciada la fase 3, ya que se tenía evidencia de brotes activos y propagación en el territorio nacional, ya con más de 1,000 casos. Como referencia, y solamente para comparar, nuevamente hoy se estiman 2.278.701 casos. Las medidas tomadas en esa fase fueron la suspensión de actividades no esenciales, se incluyó además de las que ya había tomado el sector público al sector privado y social, y la extensión de la Jornada Nacional de Sana Distancia se hizo hasta el 30 de mayo. Pero a partir del 1 de junio se estableció una estrategia denominada la nueva normalidad, con un sistema a través de semáforos con enfoques en regiones, particularmente en cada estado de la República. Este semáforo, curiosamente no de 3 colores, sino de 4, tiene como parámetros, entre otras cosas, que se observa la ocupación hospitalaria, el índice de contagiosidad, el número de contagios confirmados, entre otros. Y con ello, el grado de movilidad y de apertura o cierres de servicios. Y ahí van los vaivenes, los claroscuros, y junto a esos cierres y aperturas, la tranquilidad o intranquilidad de los ciudadanos. Todas situaciones por demás complejas, con el hastío y la depresión como una constante que multiplica todas las variables existentes. Por ejemplo, lo peligroso de la constante del hastío y de la depresión multiplicada por el deseo de salir cuando el semáforo lo permite.
Así lo vivimos con la celebración del Buen Fin, de la Navidad, del Año Nuevo, del Día de Reyes, etc. O la constante del hastío y la depresión económica individual y colectiva, que multiplica, por supuesto, el deseo de trabajar y producir, porque se tiene que seguir viviendo y sobreviviendo. Y los resultados de esas condiciones, una vez más, fueron los diferentes cambios en los semáforos. Y así los hospitales también con claroscuros, con acciones de reconversiones ante las consecuencias de la movilidad y del contagio subsecuente. Hospitales con personal de salud que no dejan de ser también seres humanos y que además del hastío y la depresión se le ha sumado el burnout laboral. El miedo y la incapacidad ante una demanda que en muchos casos ha rebasado la oferta de servicios por más esfuerzos realizados. Consultorios ambulatorios que como nunca trataron de contener que el paciente ingresara al hospital, no porque no fuera candidato, sino porque los claroscuros para acceder y convencer al paciente y su familia que ese era el destino eran muy complicados. Y con estas circunstancias, los tratamientos empíricos y los establecidos en las guías fueron cambiando de acuerdo al mes y a la evidencia científica. Y así, el paracetamol, el ibuprofeno, la hidroxicloroquina, el tocilizumab, la ivermectina, la acitromicina, los anticoagulantes, la dexametasona, entre otros, fueron tomando sus lugares de uso, pero también unos de ellos de desuso, hasta establecer cada día que pasa más experiencia en el manejo y con ella, afortunadamente, mejores resultados. ¿Y qué decir de los tanques y de los concentradores de oxígeno medicinal? Se convirtieron en los bienes más preciados para los pacientes y para sus familias. Fue entonces que durante el último mes del año pasado y el primero de este 2021, nuevamente se cumplieron picos históricos de ingresos de pacientes enfermos de COVID, de pacientes con asistencia mecánica ventilatoria y tristemente el incremento de personas que murieron. Es más que clara la relación entre la movilidad y la enfermedad. Por eso debemos actuar con prudencia este año. Se avecina, por ejemplo, la Semana Santa. Hay que actuar con prudencia. Para terminar, afortunadamente en nuestro país, antes de un año también, inició el proceso de vacunación. El 24 de diciembre. Y a la fecha se han colocado ya 2.383.411 dosis aplicadas. Recientemente esta semana se sumaron a la vacuna de Pfizer y a la de AstraZeneca, la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac Biotech. Todas ellas, las dos últimas, para los adultos mayores, además de la de AstraZeneca. Recordar que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es aplicar en los primeros 100 días del año la vacunación al personal de salud y a los adultos mayores. Llevamos 59 días y faltan aún 41. Por todo lo anterior, si eres personal de salud, primero, muchas gracias por todo lo que has hecho en este año y en esta pandemia. Y recuerda, cuídate mucho por lo que vales, por lo que significas y por lo que todavía significarás en la pandemia. Muchas gracias.